pantalla. Y voy a cerrar la cámara para evitar que se nos caiga la transmisión. Y voy a compartir pantalla. Muy bien, entonces, esta es la clase que tenemos para este día, jueves 19. Y esta sería la agenda. Voy a retroalimentar el cash flow. Principalmente me interesa dar cobertura a las dudas que puedan estar girando alrededor de cómo resolver principalmente la parte 3, es decir, donde se identifican deficiencias o excedentes de efectivo. Y luego vamos a entrar al tema, un tema nuevo para este día, que es el estado de flujo de efectivo proyectado. Es parte, mejor dicho, de los estados financieros proyectados. Bien, entonces, pasemos. Bueno, en primer lugar, después vamos a regresar aquí a la clase para ver el tema, pero principalmente me interesa conocer si tienen algunas dudas específicas que podamos abordar. Si no la tienen, entonces debo entender que no tienen dudas alguna, ¿verdad? Dejo abierto entonces el foro en este momento para que me cuenten si tienen dudas concretas. Porque si no hay dudas, no voy a invertir más tiempo en explicar cómo se estructura el cash flow y nos vamos a la clase. Preguntas entonces para todos los que están en la clase. Gerson, no sé si tendrás dudas cómo elaborar el cash flow, porque sí me interesa es que, o mejor dicho, mi interés es que todos entiendan y comprendan y que no estén esperanzados a que otro compañero lo haga y les comparta a ustedes el ejercicio. Me interesa que ustedes aprendan a hacerlo. Entonces, si no hay dudas, paso al nuevo tema. ¿No me contesta Gerson? Gabriela, María, ¿hay dudas? ¿No hay dudas? Porque, ok, no tienes audio, Gerson. Ok, bueno. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Les quedó a todos la tarea de corregir y homologar su hoja Excel a la respuesta de cada una de las claves. Clave A, B, C y D. Ok, Gerson, de acuerdo. Entonces, para que todos deben tener esa hoja Excel preparada, porque con esa información de esa hoja Excel van a elaborar el estado de flujo de efectivo proyectado, que por supuesto tiene diferencias importantes con el cash flow, con el presupuesto de tesorería, con el presupuesto de entradas y salidas. Y eso voy a explicarlo en la clase. Pero primero, entonces, quería asegurarme que ustedes me digan que no hay dudas, no tienen dudas, cómo estructurar el cash flow y principalmente para los que no presentaron la última tarea, por alguna razón no lo hicieron y no quisiera que fuera porque no supieron hacerlo. Bueno, si ustedes no me dicen que tienen dudas, voy a pasar en este momento a la clase. Voy a compartir la pantalla para irnos a la clase entonces.
Muy bien. Entonces vamos al estado de flujo de efectivo proyectado. Este es el contenido del marco teórico que gira alrededor del estado de flujo de efectivo proyectado. Vamos a ver el concepto, la importancia, cuáles son las actividades de operación, cuáles las actividades de inversión, cuáles las actividades de financiación y cuáles son los elementos que se necesitan para elaborar el estado de flujo de efectivo y luego pasamos a los pasos para elaborar. Comencemos. El estado de flujo de efectivo es un estado financiero básico. Y este estado financiero nos muestra el efectivo generado, es decir, las entradas de efectivo. Y esas entradas de efectivo pueden ser de actividades de operación, de actividades de inversión y de actividades de financiamiento. Y también muestra las salidas de efectivo. Y estas también, esas salidas, pueden estar clasificadas entre actividades operativas de inversión y de financiamiento. ¿Cuál es la importancia? El flujo de efectivo, el estado de flujo de efectivo, forma parte de los estados financieros básicos que toda empresa debe elaborar. Y justamente la importancia radica en que este estado financiero muestra a los propietarios de un ente económico, ya se trate de una persona natural o persona jurídica. Las personas jurídicas, como ustedes ya lo saben, son las sociedades. Un análisis, es decir, muestra y permite un análisis retrospectivo, es decir, un análisis hacia atrás. Es decir, nos permite identificar cómo se obtuvieron los fondos y cuál es la aplicación, cuál es la utilización de esos recursos financieros. Aquí tenemos, veamos el gráfico, un estado de situación financiera y está ilustrativo. ¿Por qué? Es a través de estos cuadros que ustedes ven acá. El activo corriente y el pasivo corriente están íntimamente relacionados con las actividades de operación del cash flow. El activo no corriente se relaciona con las actividades de inversión. Y el pasivo no corriente y el pasivo no corriente y el patrimonio se interrelacionan con las actividades de financiamiento. Entonces, por eso es que se dice que el estado de flujo de efectivo se refleja con el estado de situación financiera, es decir, hay una relación directa entre estos dos estados financieros. El estado de situación financiera lo vamos a ver la próxima semana. Hablemos de las actividades de operación. Bueno, resulta que el estado de flujo de efectivo y específicamente, vamos a ver, o mejor dicho, el estado de flujo de efectivo tiene dos formas de estructurarse, dos formas de elaborarse. El método indirecto y el método directo. El que tiene mayor o digamos que generalmente más utilizado es el formato elaborado de forma directa. Y ese que nosotros vamos a profundizar, vamos a utilizar para el formato para hacerlo. Entonces, y el método directo es que contiene
la separación de actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Entonces, las de operación se refieren básicamente a las que están relacionadas con el desarrollo y puesta en marcha de el propósito principal de la empresa, es decir, la actividad principal. La actividad principal son esas actividades operativas que están relacionadas con la actividad principal del negocio. Y cuando hablamos de la actividad principal del negocio, estamos hablando de las actividades de producción, de las actividades de comercialización de los bienes y servicios. Y acá tenemos algunos ejemplos de estas actividades de operación. Todos los ingresos que estén procedentes de las ventas y de la recuperación de esas ventas a crédito, es decir, los cobros. Y no solamente de los bienes, sino también de los servicios. También otros ejemplos son los pagos que se hacen a los proveedores de bienes y servicios. Ahí estamos hablando de la materia prima, de compras de equipo, compras de vehículos. Todo eso es pagos. Pagos a los empleados, que se le conoce como la mano de obra en el caso de el área de producción. Y también tenemos por el lado de los empleados de administración y los empleados de ventas. También se entiende como actividades de operación los pagos relacionados con los impuestos, impuestos del IVA, impuestos sobre la renta. Estos son ejemplos de actividades de operación, es decir, esas actividades normales relacionadas con el giro del negocio. Tenemos las actividades de inversión. Estas hacen referencia a las inversiones que realiza la empresa en activos fijos, ya sea de compra y venta, adquisición de inversiones en otras empresas y compra de títulos valores. Entonces, todo lo que esté relacionado con activos fijos, estamos hablando de los activos no corrientes. Ahí están los activos fijos, están los equipos, los vehículos, está la adquisición de inversiones y la compra de títulos valores. Entonces, importante es, por ejemplo, en la parte de las actividades de operación, no involucrar todos aquellos pagos a proveedores que estén relacionados con equipos y vehículos. Y ahí quiero que no se me vayan a confundir. Allá estamos hablando de proveedores, por ejemplo, de repuestos, de mantenimientos. Pero acá sí estamos hablando propiamente de los equipos de la planta y los equipos de reparto. A esa inversión es que nos referimos acá. Y aquí están los ejemplos. Pagos por adquisición de propiedades, planta y equipo. Estamos hablando de los cobros por ventas de propiedades. Si hemos ejecutado ventas de propiedades, aquí lo registramos. Y también si estamos relacionados con venta de activos intangibles. Por ejemplo, un derecho de explotación de marca es un activo intangible. También tenemos los pagos por la adquisición de instrumentos, ya sea de patrimonio o instrumentos de deuda que son emitidos por otras entidades. Pero entonces lo que hace la empresa es erogar, es decir, utilizar recursos propios para adquirir estos instrumentos que están relacionados con el patrimonio de otras empresas o la deuda que ha emitido otras empresas y que
la empresa lo hace con el propósito de hacer inversión de recursos. También acá las actividades de inversión se refieren a los cobros por venta de instrumentos que la empresa haya emitido. Si la empresa emite instrumentos de patrimonio, que son las acciones, o instrumentos de deuda, porque la empresa ha emitido títulos de deuda también, entonces está relacionado con la inversión, y los cobros procedentes de préstamos que se hayan hecho a terceros. Entonces, eso se relaciona con las actividades de inversión. Y tenemos las de financiamiento. Las actividades de financiamiento se refieren a la adquisición de recursos y estos pueden ser cuando la empresa se financia a través de terceros. Es decir, por ejemplo, los socios son los que aportan capital y financian a la empresa. Entonces, esos aportes de capital, esos son actividades de financiamiento. Si las operaciones están relacionadas con la obtención de recursos, entonces se deberá entender que son actividades de financiamiento. Es importante aclarar algo. Las normas internacionales de información financiera, que por cierto han sido adoptadas por el instituto, o mejor dicho, por se me ha escapado el nombre, pero en este momento voy a recordarlo. Hay una entidad que depende del Ministerio de Economía y esta entidad rige a todas las actividades que están relacionadas con el quehacer de la contabilidad. Es el Consejo de Vigilancia de la Contabilidad y Auditoría. Esta entidad adoptó para que todas las empresas de nuestro país, El Salvador, aplique las normas internacionales de información financiera. Muy bien. Entonces, la norma que está relacionada con el estado de flujo de efectivo define que si una empresa, la actividad de financiarse de las instituciones financieras es una actividad que se vuelve de naturaleza recurrente, es decir, no es como otras empresas que hace la contratación de una línea de crédito para un año, hace la contratación de préstamos y este se cancela por cuotas para 1, 2, 3 años o más. Cuando es de esta naturaleza, son actividades de financiamiento. Pero si se vuelve recurrente, las NIF, es decir, las normas internacionales de información financiera, da la opción de que se registre como actividad de financiamiento o como actividad de operación. Pero aclara, tanto las entradas como las salidas deben registrarse en actividades de operación o en actividades de financiamiento. Es decir, ¿qué es lo que no admite? Que yo ingrese las entradas en actividades de operación y las salidas en actividades de financiamiento o viceversa. Eso no se debe hacer. Es decir, entradas y salidas de estos recursos con o instituciones financieras, tanto el pago que hace la empresa como los fondos que se reciben. Deben registrarse en actividades de operación o actividades de financiamiento. Por favor, si no se entiende, pregunten. No solamente estén de oyentes. Yo quisiera que participaran más. Bueno, ahora, habiendo dicho esto, entonces, aquí tenemos ejemplos. Cobros procedentes de la emisión de acciones. La empresa emite acciones porque es una forma de
Financiarse. Cobros procedentes de la emisión de obligaciones, es decir, las empresas emiten títulos de deuda y entonces esos cobros forman parte de actividades de financiamiento. Y también tenemos los importes de los préstamos, de lo que hemos estado hablando. Hablemos de préstamos, que puede ser las entradas, porque recibimos el dinero, o la salida, porque pagamos. Aclaro, solamente capital. ¿Por qué? Porque lo que se refiere a, a los intereses no corresponden a financiamiento, ¿verdad? Sino que esos se van por el lado de operaciones de inversión. Y si son pagos a instituciones financieras, eso está en actividades de operación. Se va como gastos financieros. Bien. ¿Queda claro acá lo que hemos conversado? Bien. Si no, no escucho preguntas porque todo está claro. Bien, entonces, ¿qué elementos necesitamos? ¿Qué elementos necesitamos para elaborar el estado de flujo de efectivo? Método directo. ¿Ah? Bueno, número 1, ya se posee el cash flow. ¿Significa que? Bueno, si en el caso nuestro venimos elaborando los estados financieros proyectados y como paso 1 hemos aprendido a elaborar el cash flow, el presupuesto de tesorería. Entonces, ese es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque todos los datos que necesitamos para hacer el estado de flujo de efectivo están allí en el cash flow. Por eso es que yo les he insistido en que deben tener su Excel bien estructurado y corregido. Bien. En el caso de que no se posea el cash flow del año N+1, entonces, ¿qué es lo que se necesita? El estado de situación financiera del año N, el estado de situación financiera proyectado del año N+1 y el estado de resultado proyectado del año N+1. Quiere decir que no se limita si no tengo el cash flow a hacerlo, ¿verdad? Pero lo importante es que en nuestro caso ya sabemos hacerlo y ya lo tenemos listo. Aquí tenemos entonces la mecánica operativa y vamos a ir paso a paso. Primero, primera recomendación. Agregar una columna al lado derecho. Este que ven ustedes acá, donde están estas iniciales. Y entonces ahí vamos a identificar si la transacción, si el evento económico corresponde a una actividad de operación, una actividad de inversión o corresponde a una actividad de financiamiento. Entonces, si estamos en la parte 1 del presupuesto de tesorería, estamos en la parte 1, entonces todas son entradas, ¿verdad? Porque son los ingresos. Entonces le vamos a poner entrada, actividad de operación. Caso contrario, entrada, actividad de inversión. Comencemos entonces, por ejemplo, las ventas proyectadas. Es una entrada de actividad de operación. El IVA débito también corresponde a una entrada. La recuperación de las cuentas por cobrar corresponde a otra entrada de actividad de operación. Préstamos al personal, que son ingresos, si los hubiera. La venta de desperdicio corresponde a otra entrada de actividades de operación.
espérenme. Aquí hay un error. La venta de desperdicios no corresponde. Bien. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Venta de desperdicios. Entonces, lo tenemos acá. Lo que ocurre es que esto no es normal. No es una actividad normal. Entonces, y luego el capital social, el aumento de capital social, no lo tengo marcado acá. Pero cuando se habla de aumento de capital social, estamos hablando de, ahorita lo que ocurre es que solamente he identificado en esta lámina las actividades de operación y las de inversión. ¿Verdad? Entonces, pero el aumento de capital es una fuente de financiamiento, es una forma de fondear, hacer llegar recursos a la empresa y entonces esta es una actividad de financiamiento. Aquí no le he puesto. La venta de equipo usado es una actividad de inversión. Lo que pasa es que aquí tengo que aclarar, la venta de desperdicios sí es una actividad de inversión porque debemos de tener claro que conceptualmente solamente van aquellas actividades de operación normal. Y esto no es normal. O sea, la empresa no se dedica a vender desperdicio ni se dedica a vender equipo usado. Entonces, por eso se identifican como actividades de inversión. Los vencimientos de reportos, entonces ya estamos hablando de actividades de inversión. Certificados de inversión, obviamente lo dice, es una actividad de inversión. Reportos, inversión. Certificados, los intereses, todo esto, intereses y vencimientos de reportos y certificados son actividades de inversión. Si hubiesen préstamos bancarios, entonces es una actividad de financiamiento o de operación. Entonces, ¿por qué? Porque ya las normas nos aclaran de que puede ser de operación o de financiamiento. En el caso de, aquí vamos a ver, de los certificados de inversión que ingresaron en enero. Este es importante aclarar. Fíjense, en este ejemplo puede presentarnos el caso que tenemos un certificado de inversión y viene del año próximo anterior. No corresponde a operaciones del año N+1, no corresponde a ese presupuesto. Por esa razón es que no se debe considerar como una fuente de inversión y tampoco de financiamiento, porque es un dinero que corresponde al año próximo anterior, por lo que se debe relacionar con el estado de situación financiera. No lo vamos a tomar en cuenta si es un vencimiento de una inversión del año próximo pasado. Ok, dicho eso, con los egresos, de igual manera, pues agregamos la columna y ponemos acá si son salidas de actividades de operación o salidas de actividades de inversión o de financiamiento. Entonces aquí las compras es una salida de dinero. El IVA crédito va con la compra. La mano de obra, salida. Los costos indirectos de fabricación, salida. Gastos de venta, salida. Gastos de administración, salidas. De actividades de operación. Entonces, todo lo que estén en egresos son salidas. Lo que vamos a clasificar es si es de operación o si es de inversión. Entonces, las comisiones de operación, pago de renta, operación, pago de IVA, operación, pago de instituciones financieras son de operación. Pago de instituciones financieras. Bien, de nuevo, ¿verdad? Hacemos la aclaración. O ponemos las entradas y salidas en operación o entradas y salidas por financiamiento. Las dos son válidas. Ok. Vamos con la compra de vehículos, si es de inversión. También, ahora, el IVA sí es de operación, porque ese hay que pagarlo, se entera, se recibe y se paga.
Entonces se vuelve operación operativa. Pago de dividendos, se está financiando, está pagando financiamiento. ¿Por qué? Cuando ocurre el pago de dividendos es cuando la empresa está devolviéndole, le está retribuyendo al accionista ese capital de inversión que tiene. Entonces, tanto los financiamientos que generan los accionistas es una entrada, como el pago de dividendos es una salida de financiamiento. Pago de impuestos, eso sí es de operación. Ahora, en la parte 3 solamente nos interesan dos datos. Lo que se refiere a inversiones en reporto y las inversiones en certificados de inversión. Ambos son salidas de actividades de inversión. ¿Por qué son salidas? Porque la empresa lo que hace es de sus recursos propios sacar ese dinero, sale ese dinero y lo coloca en inversiones. Si necesita dinero, lo que hace es generar el vencimiento. Genera el vencimiento y se convierte en una entrada de actividades de inversión. Así funciona. Bien, con esa información entonces nos trasladamos al formato. Este que está aquí es el formato de un estado de flujo de efectivo proyectado. Lo primero es que no se les debe olvidar colocar el nombre de la empresa, el nombre, el estado de flujo de efectivo proyectado, colocarle el periodo para el año que termina, el 31 de diciembre del año N+1, no le vayan a poner año N, no le vayan a poner año 2 tampoco. Y tiene que decir que está expresado en dólares de los Estados Unidos. Estos 4 elementos del título, del documento, del estado financiero. Este es un estado financiero y está proyectado. Tiene cada uno de estos componentes un valor. Entonces, si ustedes no se lo ponen, si ustedes colocan un grupo de datos allí y no se logra entender de forma clara el nombre de la empresa, de que se trata de un estado financiero, de cuál se trata, del periodo al que corresponde y que está expresado en dólares, tienen puntos menos. Vamos ahora al contenido del formato. Tiene 3 columnas. Columna 1, columna 2 y columna 3. Primero comenzamos con las actividades operacionales, o puede decir actividades de operación, no importa. Y ponemos entradas. Y a continuación vamos a colocar todos los eventos, las transacciones que estén relacionadas con las entradas de efectivo de actividad de operación. En este caso, para el ejemplo, tenemos ventas de contado, la recuperación de las cuentas por cobrar y, por supuesto, acá vamos a registrar el débito fiscal. En cuanto a las salidas, tenemos entonces todo aquello que representa la salida de efectivo, todas las compras de materia prima al contado. Recuerden que tanto, fíjense, tanto el presupuesto de efectivo como el estado de flujo de efectivo solamente se refieren a eventos y transacciones que se han realizado en efectivo. Si no hay efectivo de por medio, no está en el presupuesto y tampoco está en el estado de flujo de efectivo. Entonces seguimos acá, pago de mano de obra, los gastos de fabricación, el pago de impuestos de IVA del año N+1, también los del año N, también las comisiones sobre venta, los gastos de administración, los gastos de venta, todos los impuestos de renta van a
acá son salidas de dinero. Y entonces, luego, ¿qué hacemos? Confrontamos, fíjense, las entradas. Bueno, sumamos las entradas, ¿verdad? Se me quedó que esto se suma, son las entradas. Y las salidas las sumamos a la segunda columna. Y a la columna 3 vamos a colocar el título, efectivo provisto, y vamos a colocar entre paréntesis usado. Ya voy a explicar por qué. Y le vamos a decir efectivo provisto o usado por actividades de operación. Y lo que hacemos acá es una resta. El valor de las entradas menos el valor de las salidas nos va a dar este efectivo provisto. Provisto si la cantidad, el valor que nos resulta acá es positivo. Eso significa efectivo provisto. Pero si la cantidad obtenida acá, es negativa, significa que es efectivo usado. Esos son los usos que se le dan al provisto y al usado. Vamos ahora con las actividades de inversión. De nuevo, entradas. Entradas de actividades de inversión. Ventas de desperdicios, venta al contado de equipo usado, vencimiento de reportos, los intereses que se obtienen de las inversiones en reporto y los vencimientos de certificados de inversión. Aquí tenemos intereses también por los certificados de inversión. Aquí no se alcanza a ver, pero reportos. Y mi recomendación es siempre colocar por separado los intereses por vencimientos de reporto y los intereses por vencimiento de certificados de inversión, porque eso va a facilitar la búsqueda de diferencias que puedan obtenerse cuando estamos estructurando nuestro estado financiero. Entonces, luego después sumamos tanto las entradas de inversión y sumamos las salidas de inversión, actividades de inversión. Luego restamos las entradas de las salidas de inversión y nos da el efectivo provisto o usado por actividades de inversión. De nuevo, si es positivo es provisto, si es negativo es usado. Y esos son los usos que se le dan a este estado financiero porque permiten identificar a las personas que toman decisiones, que leen e interpretan los estados financieros, de dónde se obtuvo el dinero y qué fin tuvo, para qué se utilizó, cuál uso se le dio. Bien, finalmente entramos a las actividades de financiamiento. De igual manera, entradas y salidas. Entradas, si hemos recibido de instituciones financieras préstamos o que hemos recibido dinero de líneas de crédito. Aquí vamos a agregarlo. O si hemos hecho aumento en el valor de las acciones, es decir, hemos emitido títulos patrimoniales, es decir, que se ha generado un aumento del capital social. Aquí lo vamos a colocar. Y las salidas, todos los pagos de préstamos a instituciones financieras. Ustedes ven, acá tenemos, por un lado, las entradas de instituciones financieras, préstamos, líneas de crédito, y por el otro lado también el pago de los préstamos y líneas de crédito acá. Y si hay pago de dividendos, acá en las salidas, tenemos la suma de las entradas, la suma de las salidas de actividades de financiamiento, restamos y obtenemos este valor acá, que entonces le vamos a llamar efectivo provisto o usado por actividades de financiamiento. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar, hacer una suma aritmética. Vamos a sumar este total del efectivo provisto o usado por actividades de operación más el efectivo provisto por las actividades de inversión más, recuerde que puede ser positivo o negativo. Por esa razón les digo que es una suma aritmética. Y luego sumamos el efectivo provisto o usado de actividades de financiamiento
Y eso nos va a dar un efectivo provisto o usado en el periodo. Si es provisto es porque este valor es positivo. Si es usado es porque este valor es negativo. Y luego le vamos a sumar el saldo inicial de efectivo y equivalente del año N. Y cuando nosotros sumamos el efectivo provisto o usado del periodo más el saldo inicial de efectivo y equivalente del año N, vamos a obtener el saldo final de efectivo y equivalente del año N más 1. Y fíjense bien, ese último valor que se obtiene, que es el saldo final de efectivo y equivalente, debe ser exactamente el mismo del cash flow, el mismo del presupuesto de efectivo. Si no cuadra, hay que ir a buscar la diferencia porque hemos tenido un error, hemos tenido una falla. Y entonces, cuando no se realiza el cuadre es porque nos hemos equivocado en el traslado, en la transferencia de un dato. Bien, entonces, esto ya es lo que acabo de explicarles. Acá está la explicación a detalle para que les quede en la presentación de cómo es que se obtienen los datos y cómo finalmente se obtiene el saldo final de efectivo y equivalente del año N más 1. Aquí está, les queda acá. Luego, la idea es que podamos ver en una hoja Excel rápidamente. Déjenme ir a traerla. Bien. Este es el ejemplo que hemos venido realizando en donde obtuvimos el estado de costo de producción, el estado de costo de ventas, el estado de resultados. Ahora vamos a obtener el estado de flujo de efectivo proyectado. Y fíjense, no se les olvide, deben utilizar este formato con el título que ya les expliqué. Cada uno de estos títulos tiene un peso, es decir, un valor, ¿verdad? Si ustedes no lo colocan o lo ponen nombre equivocado, nombre erróneo, tienen un punto menos, eso vale. Bien, entonces ustedes se fijan, aquí tenemos el formato, actividades operacionales, entradas, salidas. Luego tenemos el efectivo provisto o usado por actividades de operación, luego actividades de inversión, entradas, salidas, efectivo provisto o usado por actividades de inversión. Y ustedes pueden ver, este es un efectivo usado. ¿Por qué? Porque eso dio un valor negativo. Y luego, en actividades de financiamiento, entradas y salidas. Y luego, el efectivo provisto o usado por actividades de financiamiento. De igual manera, nos da un valor negativo. Esto quiere decir que es un efectivo usado. ¿En qué? En actividades de financiamiento. Entonces, cuando hacemos la suma de cada una del efectivo provisto o usado de cada una de las actividades, aquí nos da el efectivo provisto o usado en el periodo y tomamos el saldo inicial de efectivo y equivalentes, que es el del año N, y este es el saldo de efectivo y equivalentes del año N más 1. Lo que voy a hacer es que aquí lo voy a agregar. Año N
para que quede y que no dé lugar a duda. Y aquí es año N+1. Ya está. Rápidamente, entonces, lo que voy a hacer es que aquí tengo el cash flow. Voy a reducir esta, no la voy a necesitar en este momento. Y entonces, fíjense, ¿cómo es que elaboro mi estado de flujo de efectivo proyectado? Aquí lo tengo, ventas. Está en la J9. Me voy a J9. Y de allá lo voy a ir a traer. Tengo que tener la hoja Excel y en la misma hoja Excel es, perdón, aquí, 300,000. J9, ventas. Vamos a ver, aquí está en el estado de flujo de efectivo J9. J9. Las ventas. Me lo voy a traer y lo coloco acá. Las ventas. Luego el débito fiscal. Tengo dos opciones. Uno, o lo voy a traer a cash flow, o la otra es ya sé que es el 13%. Entonces, lo puedo calcular. El asunto es que todo debe ser calculado o el valor importarlo del cash flow. Las recuperaciones de cuenta por cobrar está en el J11. Voy a ver, está en el J11. Vean aquí, correcto, 40,000. Y ese es el valor que está en el estado de flujo efectivo 40. No tenemos más entradas de actividades de operación y hacemos la suma. La suma de las ventas, el débito fiscal y la recuperación de cuentas por cobrar. Ahora nos vamos con las salidas que son más numerosas. Hacemos lo mismo. El presupuesto de compras lo vamos a traer a J27. Veamos, aquí está J27, aquí está. Para este caso ejemplo, 48,000, J27. Y ese es el que yo me voy a traer para acá, J27. El IVA, de igual manera, yo lo puedo ir a traer, en este caso se puede traer o yo lo puedo calcular. Las dos cosas son válidas. La mano de obra está en J29. El costo indirecto de fabricación está en el J30. Los gastos de venta están en J31. Los gastos de administración en J32. Gastos financieros en el J33, las comisiones en el J34, el pago de impuestos sobre renta en el J35, el pago IVA año N está en el J36, el pago del IVA año N+1 está en el J41 y el IVA crédito de compra de vehículo está en el J39. ¿Por qué está el IVA en operaciones? Por lo que explicamos, ¿verdad? Que el IVA es una actividad de operación de todos los meses al confrontar el IVA débito con el IVA crédito y entonces vamos pagando eso todos los meses. Por eso es que se coloca acá. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos la suma de las entradas, la suma de las salidas. Confrontamos acá la diferencia de las entradas y de las salidas y lo colocamos acá. Entonces, las entradas de efectivo son mayores. Hubo más flujo de efectivo que entró que el que salió. Por eso es que tenemos entonces el efectivo provisto por actividades de operación, 94,000. Vamos con las actividades de inversión y tenemos las entradas. Todas las entradas, venta al contado de equipo usado, $1,000, venta al contado de desperdicio, lo vamos a traer del J15, este es del J13, vencimiento de reportos, J16, vencimiento certificados de inversión, J17, vencimiento certificado de inversión,
$1,000 en el J21 y por supuesto los intereses de reporto, los intereses de vencimiento de inversiones en certificados y otros vencimientos de los intereses que son de los que se venían del año anterior. Nótese que la entrada por el vencimiento del año anterior no se registra en este año, solamente los intereses, si hay intereses devengados. Porque eso sí, esos intereses se han dado ingreso o se darán ingreso en el año N+1. Y las salidas, entonces, las compras de vehículos, la inversión en reportos y la inversión en certificados de inversión. Aquí está. O sea, las salidas, es decir, todo lo que se utilizó para comprar títulos de inversión, para comprar instrumentos de reportos, instrumentos de certificados de inversión. Eso lo colocamos aquí en salida porque hubo desembolsos. Todo esto son desembolsos de efectivo. Entonces, este es el total de las salidas. Confrontamos las entradas y las salidas y aquí hubo más salidas, más desembolsos en actividades de inversión que entradas. Entonces, por eso es un saldo, un valor negativo. Vamos a las actividades de financiamiento, tenemos las entradas y la salida. Los préstamos de instituciones financieras, J22, vamos a ver el cash flow. Aquí ahora va a ser un error. Vamos a ver préstamos de instituciones financieras, aquí hay un error, ¿verdad? Son 50,000 y está en el J37. No, lo que pasa es que estos son entradas de financiamiento. No tuvimos préstamos. Este es las entradas de efectivo. Aquí le tenemos préstamo bancario. No hay préstamo bancario, no hay línea de crédito, sería la entrada. Por eso es que tiene 0 en el J22. Y este es el J22. Aumento de capital dice 0. Vamos a ver si es cierto que no hubo aumento de capital. Aumento de capital, aquí. Aumento de capital no hubo. Véase entonces, por esa razón es que el J14 tiene 0. Y este es el J14, entonces 0, 0. No hubo entonces entradas de efectivo por actividades de financiamiento, es decir, la empresa no tuvo necesidad de financiarse y sí tuvo salidas, pagó préstamos a instituciones financieras en el J37. Vamos a ver, pago a instituciones financieras. Aquí lo tenemos en el pagamos presupuestos, perdón, pago a instituciones financieras aquí. 50,000 está en el J37. J37, 50,000, pago de dividendos, se pagaron 20,000, está en el J40. Aquí está 20,000. Esos son los valores que nos hemos trasladado y por cierto, si ustedes se fijan, está identificado aquí, salida, actividades de financiamiento. ¿Ya? Vamos, lo colocamos acá, 20,000 y 50,000. Entonces, aquí hay bueno, aquí está la suma hecha. Vamos a ver por qué era esa suma. 50 más 20. Un centavo, un dólar menos por alguna razón. Vamos a ver, no debería de haber diferencia de un centavo, ¿verdad? O de un dólar. Vamos a ver acá. Aquí está. Este es, aquí si bien es cierto da 20, pero vamos a ver. Vamos a ver. Que tome este valor. Y aquí también que tome este valor
para evitar que me dé ese dólar y así tiene que verse corregido. Es correcto. Ven ustedes, ya lo corregí, ¿verdad? Lo mismo les puede pasar a ustedes y hay que hacer la corrección. Entonces, la salida de actividades de financiamiento, no hay entradas, por eso es negativo. Aquí lo que se suma entonces, 94.114 más 23.790 negativos más 70.000 negativos, entonces me da un efectivo provisto en el periodo de 324 dólares. Tenemos acá el saldo inicial de efectivo, está en el J7. Aquí J7 es este, o puedo tomar este, no importa, es el mismo saldo inicial de efectivo. Y entonces yo sumo 5.000 más 324 me da 5.324. Y este 5.324 tiene que ser exactamente el valor del cash flow. Aquí está, 5.324. Así tiene que cuadrar. Preguntas, jóvenes. Preguntas. Si no hay preguntas, porque todo está claro. Hazel. Claro, Gracias por contestarme. Gabriela. ¿Está claro, sí, Gabriela? está claro. Vaya, gracias. Sí, Ok, excelente. Catherine. ¿Quedó todo claro, Catherine? todo claro, Lee. Bien. Alfonsina, ¿tienes alguna duda, Alfonsina? ¿Tienes alguna duda, Alfonsina? Ok, la entrega es para mañana a las 19:30. Estamos terminando, o si quieren, no importa, a las 20 horas, lo más tarde a las 8 de la noche. Porque si ustedes se fijan, ¿no? Desde la medianoche. ¿Perdón? De la medianoche, Lee. Perdón, Gabriela. ¿Me ibas a preguntar? ¿Se escucha? Ajá. Se escucha. A medianoche lo va a dejar. No, no, muy tarde. Si te fijas, es bien fácil. Pero, Lee, o sea, que sería o sea, Ajá. pero se daría solo nada más ese, pero ya, o sea, con el que anterior hecho ya que nos había dejado. Sí, porque tienen que entregarme, Solo es decir, el cash flow. De ahí, sería otro nuevo, o no, o sería con el anterior que habíamos trabajado con la clave de cada uno. correcto, exactamente. Vaya, Eso, pues sí, ya lo sí, entendí. sí, Gabriela, por eso es que les dije Lick, que perdón que le interrumpa. Yo recuerdo que había dicho que lo iba a dejar hasta el sábado, no sé si entendí mal. O no sé si solo yo lo recuerdo. Gabriela, pero ¿por qué quieres más tiempo? Cuéntame. Yo no soy Lick. No sos Yo tú. no soy. ¿Quién me está Yo preguntando? no. Yo le estoy hablando, solo era una pregunta. Joana, vaya. Lo que pasa es que el martes no dejé tarea. ¿Por qué no dejé tarea? Para que todos corrigieran su hoja Excel y la ajustaran con la respuesta de cada una de las claves A, B, C y D. No dejé tarea, solamente que ajustaran su hoja Excel. Ahora, con esa hoja Excel que ustedes ya ajustaron y corrigieron, van a elaborarme el estado de flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque me van a ir a traer todos esos datos del cash flow y me los van a colocar en el estado de flujo de efectivo. Vaya. ¿Está claro ahora? Sí, está claro. Otra consulta, no veo la presentación o no sé si solo soy yo. Es que la estaba buscando en el campus porque en mi computadora, no sé, se ve muy pequeño cuando usted presenta. No sé si ya la subió.
Sí, ahí está, pero si no se ve, dígame para que aumente el tamaño, pero no me dicen. No, o sea, No, yo le estoy preguntando si ya subió la presentación, sí, porque yo de ahí me guío. sí, ya está ahí. Va, muchas gracias, Lick. Y también les queda el video. Lo único, como son videos largos, tarda bastante en bajarse y en subirlo a YouTube y luego trasladarlo al campus. Estoy subiéndolo entre las 9 y 9:30 de la noche, ¿verdad? Pero sí, ahí está disponible en donde sí pueden verlo, pueden ver mejor la explicación, ¿verdad? Ok, ¿alguna otra pregunta? Y creo que la presentación no está subida porque acabo de revisar, pero no me aparece a mí, solo me aparecen los laboratorios. En este momento voy a revisarlo y la voy a subir. Si es que no está, en este momento la subo. O sea, Bueno, yo no sé sí, si me aparece, uno de los demás. ok, yo lo reviso en este mismo instante y si no está, la subo, ¿de acuerdo? Sí. Vaya. Bueno, entonces si no hay más preguntas, entonces no hay más dudas y entonces nos veríamos el próximo martes. Ya solo tenemos 2 clases más. La del martes y la del jueves, y ahí terminamos ciclo, porque ya la siguiente semana, el 31 y el 2 de junio, es el examen parcial, ¿verdad? Ok, entonces, y si les quiero anticipar, este fin de semana, procuren repasar, estudiar, porque vienen claves del examen parcial, son claves en donde algunos van a tener otra clave diferente. Muchos quedan en A, pero otros van a cambiar de B, pasan a C y los de C pasan a D y entonces hay algunos cambios. O sea, no se confíen, necesito que todos hayan entendido y comprendido la mecánica operativa porque la base es el cash flow para hacer los estados financieros. Muy bien, nos vemos el martes, jóvenes, si no hay más preguntas. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches, bendiciones. Vaya, Gracias, Lick. Buenas noches. mañana a las 8 de la noche la entrega, no se les olvide. Ok, listo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Vivian.